Ahora sí, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Como les decía, mucho ánimo a seguir adelante, aprovechar estas clases al máximo, ¿ya? Bien, nosotros quedamos en el texto número 8, ¿ya? Que lleva por título El Imperio del Consumo, ¿cierto? Un fragmento de Eduardo Galeano. Bueno, siempre, o sea, a pesar que acá no necesariamente tienen que conocer los textos, en la prueba de selección no va a ser necesariamente así, ¿ya? Sin embargo, lo interesante es que, por ejemplo, ustedes pueden hacer relaciones a partir del autor. Por eso siempre es importante que se fijen, por ejemplo, acá en este texto, que el nombre del título, que les dice el título, ¿cierto? Porque ustedes saben que todo titular, independiente del texto literario o no literario, finalmente termina siendo una síntesis del tema que se va a desarrollar. ¿Ya? Así que por ese lado es importante reflexionar previamente al texto porque así se ahorran muchas veces varias cosas y probablemente van a cometer menor cantidad de errores, ¿ya? Y también conocer un poco del autor. Quienes han leído a Eduardo Galeano, bueno, uno de los textos que más se conoce de él es Las venas abiertas de Latinoamérica, ya él es un pensador muy crítico, ya, así que sobre todo con lo que tiene que ver con la realidad latinoamericana, y en este caso él habla del tema del consumo, así que es bien interesante de leer. Muy bien, dice así, el consumidor ejemplar es el hombre quieto. Esta civilización que confunde la cantidad con la calidad, confunde la gordura con la buena alimentación. Según la revista científica The Lancet, en la última década la obesidad severa ha crecido casi un 30% entre la población joven de los países más desarrollados. Entre los niños norteamericanos, la obesidad aumentó en un 40% en los últimos 16 años, según la investigación reciente del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado. El país que inventó las comidas y bebidas light, los diet food y los alimentos fat free, tiene la mayor cantidad de gordos del mundo. Y ya se imaginarán qué país es, ¿verdad? El consumidor ejemplar solo se baja del automóvil para trabajar y para mirar la televisión. Sentado ante la pantalla chica, pasa 4 horas diarias devorando comida de plástico, ¿cierto? Aquí está haciendo claramente una crítica, ¿cierto? A este mundo del consumo, sobre todo este mundo de consumo de la comida rápida y del consumo en general. Triunfa la basura disfrazada de comida. Esta industria está conquistando los paladares del mundo y está haciendo trizas las tradiciones de la cocina local. Eso es bien importante igual. Si se fijan ahí está haciendo también otra crítica que tiene que ver con que ha generado cierto mayores o notoria diferencia ahora con la comida tradicional de cada país. O sea, ha afectado un poco la gastronomía local. Las costumbres del buen comer, que vienen de lejos, tienen en algunos países miles de años de refinamiento y diversidad, y son un patrimonio colectivo que de alguna manera está en los fogones de todos y no solo en la mesa de los ricos. Esas tradiciones, esa seña de identidad cultural, esas fiestas de la vida, están siendo apabulladas de manera fulminante por la imposición del saber químico y único, la globalización de la hamburguesa, la dictadura de la fast food, la plastificación de la comida en escala mundial, obra de McDonald's, Burger King y otras fábricas, viola exitosamente el derecho a la autodeterminación de la cocina, sagrado derecho porque en la boca tiene el alma una de sus puertas. ¿Ya? Bien, este es un texto más extenso, si a alguno le interesó el tema, pues lo puede buscar después, porque este es un fragmento solamente. Pero vayamos a las preguntas. Dice la 39. ¿Cuál es el principal motivo de la preferencia de la comida chatarra por sobre la tradicional? Les voy a leer la alternativa. La A dice, los consumidores de comida chatarra la consideran más apetitosa. B, la comida chatarra causa obesidad y adicción en los consumidores. C, los consumidores no tienen tiempo para preparar comida tradicional. D, la comida chatarra es más barata y asequible o accesible para los consumidores. Y la E, los consumidores son perezosos por lo que prefieren la comida chatarra. ¿Cuál será la correcta acá? ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Cuál será la correcta acá? Se las leo de nuevo. Deme un segundo. Voy a... ahí sí. Ya, si alguien se va conectando, por favor recordar que se conecten con el audio silenciado, ¿ya? Para no interrumpir la clase, ¿ya? Bien, ahí voy a volver a proyectar las preguntas. Repito la pregunta, ¿cuál es el principal motivo de la preferencia de la comida chatarra por sobre la tradicional? ¿Cuál será la correcta ahí?
¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿Y por qué? La idea es que participen. Yo creo que la A. La A, los consumidores de comida chatarra la consideran más apetitosa. ¿Ya? ¿Los demás qué piensan? Yo creo que Yo la estoy más con la C. ¿Ya? ¿Y quién más? ¿Alguien más? Yo estoy entre la A y la B. Ya. Tenemos tres opciones, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguien da más? Ya, estamos entonces entre la A, la B y la C. Ya, muy bien, porque era una de esas tres alternativas. Ya, pero ahora, ¿cuál es? Veamos. A ver, veamos las que descartaron. La D dice la comida chatarra más barata y asequible para los consumidores. En ningún momento habla de los precios, así que no es algo que está en el texto. ¿Ya? Los consumidores son perezosos por lo que prefieren la comida chatarra. Ese era un buen distractor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se dice que, decía en una parte que los consumidores estaban, que el consumidor ideal era el que estaba tranquilo, el que no, básicamente tenía una vida bien sedentaria, ¿ya? Pero así que podría haber sido un distractor. Pero veamos si había una más como acertada. La A dice, los consumidores de comida chatarra la consideran más apetitosa. ¿Más apetitosa en comparación con qué? ¿Cierto? Si ustedes se fijan, con la única comparación que hace es con la comida la comida local, ¿cierto? La gastronomía local, ¿ya? Sin embargo, no dice necesariamente que sea más apetitosa, ¿ya? Dice, claro, que está conquistando los paladares del mundo, ¿ya? Y que está haciendo trizas las tradiciones de la cocina local, sí, ¿ya? Pero en ningún momento dice que sea de mejor calidad que la comida local, ¿ya? Porque inclusive la resalta, o sea, dice, las costumbres del buen comer que vienen de lejos, tienen en algunos países miles de años de refinamiento y diversidad, y son un patrimonio colectivo que de alguna manera está en los fogones de todos y no solo en la mesa de los más ricos, ¿ya? O sea que en realidad, ¿cierto? La comida tradicional sigue siendo una comida igual bastante consumida, ¿ya? Así que no. La B decía, la comida chatarra causa obesidad y adicción en los consumidores. Es verdad, eso lo dice el texto. Sin embargo, no nos preguntaban por lo que provocaba, lo que causaba. Ya, o sea, no nos preguntaban por las consecuencias de la comida chatarra. ¿Ya? Porque dice, ¿cuál es el principal motivo de la preferencia de la comida chatarra por sobre la tradicional? No nos preguntan la causa, así que por eso descartamos la B. La C dice, los consumidores no tienen tiempo para preparar comida tradicional. Esa es la más correcta, esa era la correcta, lo que dijeron la C, estaría muy bien. ¿Ya? Porque en una parte dice, esos tienen que, no está literal, tienen que relacionar e interpretar lo que quiso decir el texto, ¿ya? Si se van fijando en ciertas marcas, miren, dice, el consumidor ejemplar es el hombre quieto, ya está hablando de alguien que no se mueve, que está una vida muy sedentaria, ¿cierto? Después más adelante dice, claro, habla de... Después dice el consumidor ejemplar, solo se baja del automóvil para trabajar y para mirar televisión. O sea, es un consumidor, ¿verdad?, que bastante pasivo porque no hace nada. O sea, el consumidor ideal de este tipo de comida es una persona que simplemente sale a trabajar y va a trabajar en su auto, como pasa en las sociedades modernas, ya ve televisión el resto del día muchas veces y simplemente no se mueve mucho. ¿Ya? Entonces la más correcta era la C. ¿Ya? Por el poco tiempo, porque esas personas en realidad dedican tiempo a otras cosas. ¿Ya? Esa era la más correcta. Bien, la 40 dice, ¿cuál es el sentido del término civilización? Todas las palabras que tengan que ver con vocabulario o con léxico, ya ustedes están ahí ocupando la habilidad de relacionar e interpretar. No lo olviden, ya. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes tienen que interpretar esa palabra siempre en su contexto, siempre tienen que leer en el párrafo en el cual está esa palabra, ya, y relacionarlo siempre en relación al tema que se aborda, ya. Bien, busquemos entonces la palabra civilización en el texto y les comento el párrafo. Está al principio, dice, el consumidor ejemplar es el hombre quieto, esta civilización que confunde la cantidad con la calidad, confunde la gordura con la buena alimentación. Repito, esta civilización que confunde la cantidad con la calidad, confunde la gordura con la buena alimentación. Bien, entonces, la palabra civilización corresponde a educación, sociedad, progreso, cultura o humanidad, con sus justificaciones. ¿Cuál será la correcta, la 40? La B. ¿Ya? ¿Alguien más? Súper, muy bien. También creo que
Exacto, excelente, muy bien. Era la B, sociedad, porque se hace referencia a la generalidad de la población actual. Si ustedes vuelven al texto y se fijan, lo ideal es volver la menos de veces al texto, pero para vocabulario sirve bastante porque el vocabulario tú necesitas verlo en contexto. Esta civilización o esta sociedad que confunde la cantidad con la calidad. O sea, está hablando del conjunto de personas, ¿cierto? Que pertenecen a una comunidad o una colectividad. Así que muy bien. La 41 dice, la frase en la boca tiene el alma, una de sus puertas, del párrafo 2 se refiere a. Esa frase aparece hacia el final. Se la voy a leer. Dice, está en el final del texto. A ver, para que lo puedan interpretar igual en el contexto, se los voy a volver a poner ahí. Dice así, está al final. Cuando dice la planificación de la comida en escala mundial, obra de McDonald's, Burger King y otras fábricas, viola exitosamente el derecho a la autodeterminación de la cocina, sagrado derecho porque en la boca tiene el alma una de sus puertas. O sea, como que sacraliza la idea de, porque lo compara con el alma, o sea que, claro, eh, claro, la boca del alma es más bien una metáfora, ¿cierto? Así que tienen que interpretar. Cada vez que interpretan lenguaje figurado, ¿cierto? Estamos en presencia de la habilidad de interpretación. Ya. Entonces, ¿qué significará esa frase? En la boca tiene el alma una de sus puertas. La alternativa A dice, el alma se nutre a través de la buena comida. B, el alma tiene puertas igual que una habitación. C, la boca es la puerta de entrada al aparato digestivo. D, la boca se llena de comida igual que el alma de amor. E, la boca es el inicio del recorrido que hace la buena comida. ¿Cuál será la correcta? La, ¿Ya? ¿Qué más? Yo pienso la E. No sé. ¿Ya? ¿Ya? Yo creo que la sé. Uy, ya, ya, ¿alguien más? Muy Yo bien. creo que la Ya, muy bien. Ya, descartamos la D y la E, ¿ya? ¿Cierto? La D la descartamos porque dice la boca llena de comida igual que el alma de amor. Claramente no, porque en ningún momento está hablando del sentimiento de amor acá, así que no. La boca es el inicio del recorrido que hace la buena comida. No, eso tiene que ver como con el proceso digestivo, no, no lo nombra acá. La C también la descartamos porque dice la boca es la puerta de entrada al aparato digestivo. En ningún momento hace referencia como al proceso digestivo en sí, así que todo lo que tiene que ver con eso, no. El alma tiene puertas igual que una habitación, eso sería demasiado literal. Ya, o sea, no, no la idea, porque dijimos que estaba hablando el lenguaje connotativo, el lenguaje metafórico. Ya, entonces, por eso no podría ser la B. Los que pensaron en la A, esa es la correcta. El alma se nutre a través de la buena comida. Si bien la alternativa A igual sigue siendo figurada, pero de alguna manera es más específica que la frase en la boca tiene el alma una de sus puertas. Ya, o sea que el alma, o sea, también es importante, o sea, alimentarse bien para estar bien. Eso es lo que quiere decir entre comillas, ¿ya? Muy bien. Cualquier duda, si alguno queda claro, me preguntan. ¿Qué país presenta el mayor índice de obesidad del mundo? El país que creó esta comida rápida. ¿Cuál será? ¿China, Japón, Chile, Inglaterra o Estados Unidos? Estados Unidos. Sí, cierto, exacto. O sea, Chile y Estados claramente, Unidos. Chile claramente no. Chile no creó la comida rápida, a pesar que aquí en Chile hay harta obesidad igual, pero no. Claro, Estados Unidos porque eran los países de habla inglesa, las fast food, los diet free, todo ese tipo de cosas. Entonces, o Comen podría... pura comida chatarra, profe. Todo para ellos es comida chatarra. Hoy sí, es verdad. ¿Usted estuvo allá o no? Ellos no conocen la sopa. Ah, ya, no, imagino que sí. Usted parece que me acuerdo que había viajado. Súper bien, gracias. Comparado Eh, con otros países, seriamente es totalmente comida chatarra. sí, no, yo también cuando he visto, bueno, me imagino que todos, pues cuando han visto películas de Estados Unidos, esas películas más actuales quizás, claro, comen mucha comida chatarra, o sea, para ellos es, claro, lo que más, quizás por eso mismo, o sea, escapándonos del tema, el tema de la pandemia también, porque ha afectado tanto quizás, porque acuérdense que afecta mucho también a las personas con sobrepeso, a las personas con enfermedades de base. Entonces, hay muchas personas que el tema de la obesidad les causa otros problemas en su salud, entonces probablemente por lo mismo también se ha visto afectada gran parte de la población en Estados Unidos, ¿ya? Así que ojo, ya a cuidarse también. Yo creo que nunca, o sea, no es totalmente malo comer comida, por así decirlo, comida chatarra o comida rápida en realidad, pero claro, no, si uno lo hace todos los días, lo vuelve una adicción la comida, claro, ahí hay un grave problema. Ya yo creo que ojalá siempre la alimentación saludable, pero si no es posible, si uno igual quiere darse un gusto, no creo que sea malo, pero no todos los días, ¿ya? Bien, así que a cuidarse igual. Muy bien.
Bien, la siguiente lectura es el texto número 9. ¿Ya? Es una carta al director, ¿ya? Porque ustedes saben que toda carta al director de partida tiene un epígrafe, ¿cierto? Que dice señor director. O sea, de plano sabemos que por eso es una carta al director. Siempre va firmada, abajo sale el nombre de la persona que envía esta carta al diario, que es Louis de Grange, perdón, profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales, ¿ya? Si nosotros pensamos en una carta al director, eso es importante que ustedes lo hagan. Cada vez que tengan que leer un texto y analizar un texto, tienen que pensar qué tipo de texto es, cuál es su estructura, qué conozco yo sobre ese tipo de texto. Al pensar en una carta al director, nosotros sabemos que es un texto periodístico. Eso es lo primero. Segundo, que es un texto de opinión. Y al ser un texto de opinión, ustedes saben que va a desarrollar una argumentación. Y toda argumentación tiene una tesis, que es esta idea general debatible, y luego distintos argumentos que van a ir apoyando esa tesis o va a defender más bien la idea, ¿cierto?, que tiene el autor del texto. ¿Ya? Eso simplemente, previo a leer la carta del director, ustedes ya lo deberían saber. Entonces, con eso, saben en qué focalizarse y a qué dirigirse. ¿Ya? Muy bien. Dice así. Señor director, la bicicleta es un modo de transporte limpio, querido por todos, que nos permite compartir en familia y que nos trae muchos recuerdos de la infancia. Sin embargo, la bicicleta dista mucho de ser una alternativa real de transporte para la mayoría de los santiaguinos. Ya lo está contextualizando, ¿cierto? Está poniendo la problemática en el primer párrafo. Esto se debe principalmente a la geografía y clima de nuestro capital. El gran tamaño de Santiago, sumado a la presencia de importantes comunas dormitorio como Puente Alto, Maipú y San Bernardo, inducen a que la mayoría de los santiaguinos deban realizar largos viajes para trabajar que en promedio superan los 12 kilómetros. Claro, o sea, eso los que han vivido en Santiago o han ido a Santiago conocen que es una realidad de todos los días, ¿cierto? Estas largas distancias, además del frío de nuestro invierno y de los altamente peligrosas que son nuestras calles para los ciclistas, dificultan cualquier intento de masificar la bicicleta. O sea, ustedes saben que en Santiago muchas veces los asaltos están a la orden del día. Por otra parte, una ciclovía, que requiere en muchos casos similar espacio físico que una pista de buses, es utilizada actualmente por no más de 400 ciclistas al día, mientras que una pista vehicular puede ser utilizada por más de 9.000 pasajeros de bus por hora. Luego, el espacio físico designado para la bicicleta es utilizado de manera muy ineficiente. Si se dan cuenta, el párrafo 2 ahí está dando argumentos para defender la tesis, ¿cierto?, que él plantea al principio. No les voy a decir la tesis ahora porque eso tienen que concluirlo ustedes. No debe considerarse a la bicicleta como la solución al transporte y contaminación de Santiago, sino como una alternativa minoritaria que para cierto tipo muy particular de viajeros puede ser atractiva, pero no más que eso. Otro dato interesante es que los textos argumentativos pueden tener tanto la tesis al principio o al final, por lo general. ¿Ya? Acá, acá la tesis, es cierto, como otro dato más, está en el final, el párrafo final aparece la tesis de este texto. ¿Ya? Muy bien, vamos a las preguntas. Un título adecuado para el texto leído es: cada vez que ustedes les pregunten por el título, lo que tienen que hacer ahí, tienen que interpretar, relacionar los párrafos del texto, pero a la vez hacer una síntesis. Ya ustedes están ocupando la habilidad de síntesis igual acá cuando tienen que buscar un título. ¿Cuál será el título más adecuado para el texto? Dice: A, la bicicleta no es una solución. B, descripción geográfica de Santiago. C, los beneficios de andar en bicicleta. D, colaboremos con el medio ambiente. O la E, los cuidados y peligros de andar en bicicleta. ¿Cuál será la correcta? La. La. Excelente, súper, súper, súper bien. Muy bien a todos, a todas las que participaron recién. Muy bien, es la A, ¿cierto? Muy bien. La bicicleta no es una solución. Lo plantea en el último párrafo, pero igual a lo largo del texto. Ya, lo demás era todo secundario. O sea, menciona Santiago, sí, hace una descripción geográfica, pero en realidad simplemente lo hace para ejemplificar, así que la B no era. Los beneficios de andar en bicicleta, totalmente no, ¿cierto? Porque habla de todo lo contrario, habla de entre comillas, lo negativo de la bicicleta. La D, colaboramos con el medio ambiente. Colaboremos con el medio ambiente, sí, o sea, menciona el tema del medio ambiente, sí es verdad, pero no como argumento a favor, así que no podría ser. Y la E, los cuidados y peligros de andar en bicicleta, no era como el tema central, así que tampoco. ¿Ya? Muy bien. 44. ¿Cuál es la tesis fundamental que el emisor propone en el fragmento anterior?
Acuérdense, tesis desde un texto argumentativo es la idea general debatible. A. La bicicleta es un modo de transporte limpio. B. Las ciclovías son utilizadas actualmente por no más de 400 ciclistas al día. C. La bicicleta puede ser atractiva para un cierto tipo muy particular de viajeros. D. El espacio físico designado para las bicicletas es utilizado de manera muy ineficiente. O la E. La bicicleta no debe considerarse como la solución al transporte y contaminación de Santiago. ¿Cuál será la alternativa correcta acá? Otro dato, las preguntas. Una acotación. La respuesta es muy específica, los datos muy específicos siempre son secundarios, ¿ya? Entonces, como acá nos piden la tesis, yo les dije que la tesis es una idea general, entonces tienen que buscar una idea general que sintetice el tema, ¿ya? Así que si es muy específica la respuesta, probablemente no va a ser. Ahora sí, ¿quién había participado? ¿O cuál será la correcta? La E. La E, ¿ya? ¿Alguien da más? ¿Ya? La bicicleta no debe considerarse como la solución al transporte y contaminación de Santiago. Excelente, súper bien. Esa es la correcta acá, ¿cierto? Y la respuesta estaba en el último párrafo, estaba donde se encontraba la tesis, ¿cierto? Ya la vamos a revisar de nuevo para que lo vean ahí. Dice, no debe considerarse la bicicleta como la solución al transporte y contaminación de Santiago, sino como una alternativa minoritaria que para cierto tipo muy particular de viajeros puede ser atractiva, pero no más que eso, ¿cierto? Ahí estaba prácticamente textual, ahí tenían que buscar textual la respuesta. Cuando las respuestas aparecen textuales, eso están aplicando la habilidad de rastrear o localizar la información en el texto, ¿ya? Así que bien ahí. A partir de la lectura se infiere que estas preguntas suelen ser más complejas, porque son preguntas de inferencia. Siempre fíjense en los verbos de las preguntas, porque apuntan a la habilidad que se les va a pedir. ¿Ya? Las preguntas de inferencia, siempre las respuestas no están nunca literales, como en el caso anterior. Las preguntas de inferencia, siempre ustedes, tienen que sacar conclusiones o a partir de lo que está explícito, literal en el texto, llegar a otras conclusiones. O sea, en el fondo no está literal, ya así que tienen que deducirlo. Bien, a partir de la lectura se infiere que A. Los chilenos trabajan muy lejos de sus casas. B. El uso de la bicicleta es poco atractivo para los chilenos. C. Las ciclovías no son suficientes para la cantidad de ciclistas. D. No se han presentado reales soluciones para masificar el uso de la bicicleta. E. El uso de la bicicleta es una buena alternativa para enfrentar problemas familiares. ¿Cuál será la correcta ahí? La A ¿Ya? ¿Los demás? o la B. ¿Cuál? ¿La A o la cuál? ¿Cuál la otra? La B. ¿Ya? Pero ustedes delante me dijeron algo súper interesante. ¿Se acuerdan de la respuesta que me dieron hace poco, no? ¿Cuál era la tesis del texto? ¿Se acuerdan o no? ¿De la geografía o no? Sí, pero esa no era la respuesta, pues no era la geografía. No era esa. Que Sí. la bicicleta no era como medio de solución. Exacto, ¿verdad? Teniendo presente eso, que el texto propone que la tesis del texto es que la bicicleta no es la solución, ¿cuál de la alternativa se relaciona más con ese punto? La D. La D, ¿cierto? La Exacto. D. Exacto, por eso, muy bien. Por eso ustedes tienen que ser capaces de retener los temas, por ejemplo, retener el tema central, preguntarse si es un texto argumentativo, cuál es la tesis, qué argumentos se usan, porque si tienen presente eso, se les va a hacer más fácil resolver o encontrar la respuesta. En la 45, la respuesta correcta, entonces la D, no se han presentado reales soluciones para masificar el uso de la bicicleta. No es que a las personas no les gusta andar en bicicleta, yo creo que hay varias personas que sí les gusta. Sin embargo, se presentaban varios problemas como la delincuencia en el caso de Santiago, la ciclovía no era suficiente, entre otras cosas, que habían otros medios de transporte que eran más masivos, ¿ya? Entonces, claro, era la D la correcta, ¿ya? Muy bien. La 46, ¿ya? ¿Cuál es el sentido del término inducen en el contexto del primer párrafo? Volvamos de nuevo al texto. Ya, dice acá. El gran tamaño de Santiago, sumado a la presencia de importantes comunas, dormitorio como Puente Alto, Maipú, San Bernardo,
inducen a que la mayoría de los santiaguinos deban realizar largos viajes para trabajar que en promedio superan los 12 kilómetros. Ya, inducir acá, antes de ver la respuesta, ¿qué sentido tendrá? ¿Qué sentido lo ven ustedes ahí? ¿A qué se referirá con inducir acá? Antes de leer la alternativa. Repito, dice, el gran tamaño de Como Santiago, provocaron. ¿cómo qué? ¿Cómo provocar? Ya, sí, podría ser, ya, podría ser una opción, muy bien. Ya, eso ustedes tienen que intentar hacerlo siempre. Antes de ver la alternativa, intenten ustedes darle una respuesta al vocabulario. O sea, intenten ustedes asociar esa palabra con vocabulario o con ideas que ustedes o que sean para ustedes, que para ustedes están bien. Ya, entonces con eso, ustedes después ya ven la alternativa y si es que ven que hay alguna alternativa que es muy similar a lo que ustedes pensaron, probablemente esa es la correcta. Ya, porque siempre a ver, les voy a explicar un poco nuestra capacidad de lectura está desarrollada de tal manera que nuestro cerebro es capaz de concluir cosas ya muchas veces a través del contexto de las palabras. Ya, si ustedes, por ejemplo, acá, por eso siempre se hace vocabulario contextual, ustedes simplemente asociando la idea, ya su cerebro va a trabajar y le va a dar o va a intentar dar un sentido al vocabulario. Entonces, por ese lado, ustedes de alguna manera van a saber la respuesta, aunque ustedes no crean, la respuesta ya la van a conocer desde antes, ¿ya? Por eso siempre es bueno que ustedes hagan ese ejercicio de ustedes ver la respuesta antes antes de buscar la alternativa, ¿ya? Muy bien, ya. Teniendo en cuenta entonces el contexto, ¿ya? Vamos a la pregunta. Dice, ¿cuál es el sentido del término induce en el contexto del primer párrafo? Motivan, provocan, sugieren, persuaden, estimulan. ¿Cuál palabra será más clave ahí? Motivan, provocan, sugieren, persuaden, estimulan. La compañera, si no me equivoco, ¿quién fue? Dijo la palabra provocar, ¿cierto? ¿Ya? Dice, provocan porque la geografía de Santiago causa que los santiaguinos realicen largos trayectos a sus trabajos, ¿ya? Como les decía, acá se acaba de ver un claro ejemplo de que funciona lo que le acabo de decir, ¿ya? Porque la compañera asoció la palabra con el contexto, ¿ya? Y ella misma le buscó el significado, entonces justamente, después al contrastar la alternativa, coincide que la respuesta que ella pensó está como una de las alternativas, y de hecho esa era la correcta, así que súper bien, excelente. ¿Ya? Entonces provocan porque la geografía de Santiago causa que los santiaguinos realicen largos trayectos a sus trabajos, ¿ya? Y lo dice literal el texto, hasta 12 kilómetros, ¿ya? Es para que practiquen, ya cada vez que le aparezca vocabulario, intenten hacer ese ejercicio de ustedes pensar, relacionar la palabra con palabras que ustedes conozcan y después van a la alternativa, ¿ya? Les va a servir bastante, ¿ya? Intenten hacerlo y después me cuenten cómo les va con eso, ¿ya? Muy bien, Profe, ¿sí? pero yo sí lo intentaba hacer ¿Ya? ¿Y qué y la tal? primera vez que lo hice no me funcionó, como que igual yo les recomiendo leer la otra parte. Ah, ya, claro, también, ya. No, pero miren, a ver, mira, a ver, yo creo que no hay receta exacta para para todos, ya, porque no todos somos iguales, pero sí, ustedes, por eso tienen que aprovechar ahora este tiempo. Aprovechen estas clases, en el caso del lenguaje, aprovechen sus tiempos libres de practicar igual y vean ustedes cuáles son las estrategias que a ustedes más les sirven, ¿ya? Por ejemplo, para una lectura, supongamos que está hablando de lectura de cualquier texto, si les sirve, por ejemplo, subrayar, destacar las palabras más importantes, en el caso del vocabulario, si les sirve primero pensar la palabra y usted buscar su significado, o si les es mejor buscar la alternativa. ¿Cuál es el problema, pienso yo? No es malo que se vayan a alternativa de inmediato, eso no es malo. El tema es que muchas veces van a perder más tiempo, tiempo que en este tipo de prueba es crucial. Ya, o sea, si bien ahora disminuyeron la cantidad de preguntas, son 65 preguntas ahora, y igual sigue siendo 2 horas y media, aún así yo siento que se les va a hacer poco el tiempo. ¿Por qué? Porque quitaron dos ítems que era muy rápido. Quitaron el ítem de conectores y el de producción de texto, ¿cierto? Perdón, sí, el de producción de texto. Entonces, justamente, el de plan de redacción. Entonces, ambos ítems eran de manera muy rápida de resolver. En cambio, acá ahora solamente le piden comprensión lectora. Entonces, la comprensión lectora de por sí siempre implica mayor trabajo, implica mayor esfuerzo, mayor atención, ¿ya?
Por lo mismo, tienen que buscar estrategias que a ustedes les resulte más rápido llegar a la respuesta. Entonces aprovechen todo este tiempo para ir practicando, ¿ya? Y conociendo estrategias. Y así que si ustedes practiquen una, practiquen otra y vayan probando. Yo creo que es la mejor forma para, que es la práctica, practicar y practicar. Yo creo que es lo mejor, ¿ya? Así que muy bien, pero gracias por las acotaciones. Bien, la 47 dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es una causa para no hacer masivo el uso de la bicicleta en Santiago? De los distintos temas o argumentos, ya porque acuérdense que este texto, si los vemos dentro del formato, igual era como problema-solución, ¿cierto? De alguna manera, en un punto. ¿Cuáles serían esa causa de este problema o estos argumentos que él presenta? ¿El frío del invierno, la peligrosidad de las calles o la distancia que hay entre Puente Alto y Maipú? ¿Cuál de las siguientes alternativas es una causa para no hacer masivo el uso de la bicicleta en Santiago? ¿Cuál será la correcta ahí? Esa información está literal en el texto. La 1 y 2. 1 y 2, ¿alguien más? Muy bien, esa era la correcta, ¿cierto? Porque en un momento habla del clima de Santiago, del frío del invierno, que para los motociclistas, perdón, para los ciclistas les afectaría bastante, y también hablamos de la peligrosidad de Santiago, ¿cierto? Así que súper bien. La distancia que hay entre Puente Alto y Maipú no era el tema acá, o sea, eran 12 kilómetros, pero no era el tema, ¿ya? Así que súper bien, ¿ya? 48. ¿Cuál es el sentido del término limpio en el contexto del primer párrafo? Vayamos de nuevo al primer párrafo. Esto no es tan recomendable, ya porque pierden tiempo esto de ir volviendo para allá y para acá en el texto. Sin embargo, pero si les sirve, lo pueden hacer. La bicicleta es un modo de transporte limpio, querido por todos, que nos permite compartir en familia y que nos trae muchos recuerdos de la infancia. Repito, la bicicleta es un modo de transporte limpio, querido por todos, que nos permite compartir en familia y que nos trae muchos recuerdos de la infancia. Es el contexto de la palabra limpio. Y ahora vamos a las alternativas. Piensen ahí, intenten ocupar esa estrategia con qué asocian limpio, según ese contexto. Intenten ocuparla. Bien. Las alternativas son puro, noble, ecológico, higiénico o cuidadoso. Y además tienen que leer la justificación. Puro porque la bicicleta es un medio de transporte que no incluye ninguna restricción para quienes lo usan. B, noble, porque la bicicleta es un medio de transporte singular que aventaja a los demás. C, ecológico, porque la bicicleta es un medio de transporte que protege la naturaleza. Higiénico, porque la bicicleta es un medio de transporte que previene enfermedades. Cuidadoso, porque la bicicleta es un medio de transporte que ejecuta con exactitud su función. ¿Cuál será la correcta? Puro, noble, ecológico, higiénico, cuidadoso. ¿Cuál será la correcta ahí? Chicos, chicas, ¿cuál será la correcta? Yo creo que es higiénico. Ya. ¿Previene enfermedades? ¿Estás segura? O Hablaba de... sea, hacer deporte sí, pero Pero no, para pero ahí, utilizar ojo no. ahí, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. Tiene que, en este caso, si bien se interpreta, pero no es buscar más allá de lo que dice el texto. Tienes que interpretarlo dentro del texto. En ese sentido, el Sería texto como entre la A y la C. ya Yo creo puede que ser, ya, La C, porque ya. yo se refiere a limpio porque no produce contaminación. Exacto, esa era la correcta, ¿verdad? Y justamente por lo que dice la compañera, era la C, ecológico, porque la bicicleta es un medio de transporte que protege la naturaleza, ¿ya? Lo dice, vamos a tener que volver de nuevo, pero dice, a ver, O dice sea, acá, profe, lo que le dije recién, porque uno primero asocia la palabra con puro, limpio, puro, pero después cuando ve la otra parte, ahí se da cuenta de que tiene como ah, otro significado. claro, ya, sí, comprendo lo que me dice, igual es cierto, ¿ya? Pero por eso es importante siempre leer las justificaciones. Ahora la mayoría de las preguntas de vocabulario, si es que no todas, me parece que vienen con justificaciones. Lean siempre, siempre lean las justificaciones de las preguntas de vocabulario, ¿ya? La bicicleta es un modo de transporte limpio, querido por todos, que nos permite compartir en familia, sí, claro, claro, transporte limpio, o sea, claro, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente en ese caso, ¿ya? Bien. ¿Y hasta ahí alguna pregunta?
Gracias por la acotación hasta acá. Nos queda el último texto de hoy día, ¿ya? Que lleva por título La conexión entre el cerebro y el cuerpo es más importante de lo que creemos. ¿Ya? Es un extracto, ¿cierto?, de Simone Worrell de National Geographic. ¿Ya? Bien, repito el título. La conexión entre el cerebro y el cuerpo es más importante de lo que creemos. Siempre en los títulos activan conocimientos previos. Ustedes ya podrían hacer asociaciones más o menos de qué va a tratar el texto. Si es que va a ser informativo, si va a ser argumentativo también, los temas, cuál será la relación entre el cerebro y el cuerpo. ¿Ya? Bien. Dice así. Es muy común tener una visión dualista del cerebro y su relación con el cuerpo y el mundo físico. Piensa en la palabra dualista. Pregunta para ustedes, ¿a qué les suena esto de dual? ¿Con qué lo asocian? La palabra dualista, ¿qué significará? ¿Con qué lo asocian? Según el contexto también pueden ver qué significa. Tenemos una visión dualista. Como a dos cosas que van como juntas, que se relacionan. Exacto, súper bien, eso es. Claro, porque acá está relacionando justamente tanto el cerebro como el cuerpo, o sea, la mente y cuerpo, que eso siempre ha estado esa relación desde lo griego en adelante. ¿Ya? Bien. El problema con esta perspectiva tan difundida es que nos hace vernos anormalmente independientes como mentes y como agentes autónomos. En otras palabras, nos vemos como algo que opera desde dentro, así que somos menos sensibles a las cosas que nos influyen desde fuera. La idea de que el cerebro es una máquina, una entidad abstracta, como una supercomputadora gigante, ha estado presente durante un tiempo básicamente desde la computadora, ¿ya? Desde el tiempo que surgieron los computadores o la computadora, desde ahí en adelante se ve al cerebro también como una, más bien se ha resaltado la capacidad de almacenar información del cerebro. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí. Las emociones son una buena medida de la relación estrecha entre el cuerpo y el cerebro. En varios momentos de la historia se ha sensibilizado a la gente sobre las formas en que cuerpo y cerebro coordinan las emociones. ¿Ya? Quien quizás sea la persona más famosa que ha definido la idea de que las emociones son clave para el aprendizaje y la conducta sea Daniel Kahneman. Sus estudios demostraron que existe una forma de tomar decisiones aparentemente rápida y racional y sin detenerse a pensar. Este proceso de toma de decisiones es importante en el estudio conductual de la economía. En nuestro campo neurocientífico, ahora acuérdense que está muy en boga esto de las neurociencias que investigan, por ejemplo, el tema del aprendizaje, de la atención, de cómo aprendemos, de cómo conocemos, ¿cierto? Y del desarrollo de nuestras emociones en relación a lo que pensamos. Dice Antonio Damasio, que ha operado a numerosas personas con retos neurológicos, ha defendido durante años que existe un lazo entre el cuerpo y el cerebro. Este lazo incluye señales o marcas corporales que se vinculan a contextos diferentes en nuestro entorno y nos hacen optar por comportamientos diferentes. Esta es una forma en la que el cuerpo está implicado cognitivamente en nuestras acciones, de una manera que para muchas personas resultaría increíble si se enfrentaran a perspectivas más místicas del cerebro como una máquina autónoma. ¿Ya? Quizás el texto era un poco más complejo, ¿ya? Pero ustedes siempre pueden volver a releerlo. Sin embargo, acuérdense que bajo estos contextos es difícil releer un texto, así que les sugiero acostumbrarse a subrayar. Bien, en la lectura la palabra operado en el párrafo 3 se usa en el sentido de nuevo una palabra, ¿cierto? Una pregunta de vocabulario contextual. En nuestro campo neurocientífico, Antonio Damasio, que ha operado a numerosas personas con retos neurológicos. Ese es el contexto. ¿Cuál será la correcta? Operado Letra es, C. ¿ya? ¿Y los demás qué piensan? Excelente, esa es la correcta, ¿cierto? Porque este neurocientífico opera a otra persona, o sea, la interviene quirúrgicamente en este caso, ¿verdad? En su cerebro. Muy bien, excelente. 50. En la lectura, ¿con qué sentido se usa la palabra opera? Ya, aquí de nuevo aparece la palabra opera, pero en distinto contexto. Ahora vamos al párrafo 1. Dice, es muy común tener una visión dualista del cerebro y su relación con el cuerpo y el mundo físico. El problema con esta perspectiva tan difundida es que nos hace vernos anormalmente independientes como mentes y como agentes autónomos. En otras palabras, nos vemos como algo que opera desde dentro, así que somos menos sensibles a las cosas que nos influyen desde fuera.
Repito, en otras palabras, nos vemos como algo que opera desde dentro, así que somos menos sensibles a las cosas que nos influyen desde fuera. Ese es el contexto. Entonces, para la palabra opera en ese párrafo, se refiere a ejecutar una actividad, hacer tratos comerciales, realizar un acto quirúrgico, efectuar cálculos numéricos o composición dramática musical. Letra A. ¿Ya? Ya. Excelente, ¿cierto? Este caso, ¿cierto? ¿Verdad? Que operaba desde dentro, ¿cierto? Algo que, ¿cierto? Que tiene que ver con una actividad que se está ejecutando, que se está realizando, llevando a cabo. Súper bien, muy bien. ¿Ya? Súper, están súper bien en vocabulario, me alegra eso. ¿Ya? A seguir ejercitando de todas maneras. La 51. La lectura de la palabra cuerpo. Ya, volvamos de nuevo al párrafo 1. ¿Ya? Veamos el contexto de la palabra cuerpo en el párrafo 1. Dice, ahí está, es muy común tener una visión dualista del cerebro y su relación con el cuerpo y el mundo físico. Repito, es muy común tener una visión dualista del cerebro y su relación con el cuerpo y el mundo físico. ¿Ya? Muy bien. Entonces la palabra cuerpo en ese contexto es objeto material de 3 dimensiones, conjunto de partes que forman un ser vivo, parte principal de un libro u otro escrito, grupo de personas vistas como una unidad o colección o compendio de leyes de cierto tipo. Letra B. B, ¿cierto? ¿Los demás qué piensan? ¿Qué piensan los Sí, la demás? B. Excelente, súper, esa es la correcta, ¿ya? Conjunto de partes que forman un ser vivo, ¿cierto? Porque acá ya estamos hablando, ¿cierto? Hablamos de la importancia de la mente, cerebro y el cuerpo, ¿cierto? O sea, todo parte del mismo organismo, de una persona. La 52, la palabra visión, ¿ya? De nuevo volvamos al primer párrafo, ¿ya? Es muy común tener una visión dualista del cerebro y su relación con el cuerpo y el mundo físico. Es muy común tener una visión dualista del cerebro y su relación con el cuerpo y el mundo físico. Bien, entonces es acá. Entonces la palabra visión tiene que ver con la capacidad de ver, comprensión correcta, punto de vista particular, creación de la imaginación o imágenes que se perciben. Visión es capacidad de ver, comprensión correcta, punto de vista, creación de la imaginación o imágenes que se perciben. Letra C. ¿Ya? ¿Los demás? ¿Las demás? Yo creo que la C o la E. ¿Ya? La C. Exacto, la cera la correcta tiene que ver con los puntos de vista, ¿cierto? O sea, la visión particular sobre algo, ¿ya? Es muy común tener una visión dualista del cerebro, o sea, que las personas tienen una perspectiva, un punto de vista, ¿ya? A eso se refería, ¿ya? Súper bien, ¿ya? Bien, eso es por hoy, ya en la próxima clase nos quedan ver 2 textos y terminamos esta evaluación, ¿ya? Bueno, respecto a las evaluaciones, quiero recordarles que ahora sí voy a subir, esta semana voy a subir una, ¿ya? O debería llegarle una evaluación, ¿ya? Para que la puedan realizar durante la semana, y en lo posible va a ser de unas 15 preguntas, 10 preguntas quizás, y así revisaríamos los 2 textos la próxima semana que nos quedan, y también la evaluación que ustedes hagan esta semana, ¿ya? No vean como una evaluación, a ver, no una evaluación formativa ni con notas, sino más bien es para que ustedes vayan ejercitando, ¿ya? Cada 2 semanas en promedio, o quizás todas las semanas, dependiendo del ritmo de ustedes, vamos a ir haciendo ejercicios, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo cómo están, ¿ya? Y vayan practicando semana a semana o cada 2 semanas, ¿ya? Eso no quita que ustedes puedan profundizar por su cuenta, ¿ya? Y esos ejercicios que ustedes hagan van a ser revisados en clase, ¿ya? No sé si alguien más quiere opinar algo, qué les parece la metodología, algo que quieran aportar, algo que quieran decir, algo que quieran aportar, chicos, chicas. Profesor, ¿Sí? ¿podríamos tener como clase enfocada, por ejemplo, clases de síntesis, de evaluación, Ah, por así como para habilidades. evaluar preguntas de habilidades? Sí. Ah, ya, súper, buena acotación. Clases entonces por habilidades. Me parece muy bien, buena idea. Sí, me parece bien. ¿Ya? Lo que sí, vamos a hacer lo siguiente. Esta primera semana de ahora, la que viene, bueno, esta semana, voy a enviar un diagnóstico, por así decirlo, con preguntas de habilidades, de comprensión lectora,
pero de distintos tipos. Entonces a mí me va a servir para ver cuál les cuesta más. Entonces una vez que yo logre identificar cuáles son las habilidades que a ustedes les está costando más, en esa vamos a trabajar, ¿ya? De todas maneras, si alguno identifica que, por ejemplo, a ustedes les cuesta más evaluar, o les cuesta más hacer una síntesis, o les cuesta más, por ejemplo, hacer inferencias, me van diciendo y en una de esas puedo ir subiendo material también al Classroom en relación a esa habilidad. Recuerden que la prueba de transición universitaria trabaja 100% habilidades, o sea, trabaja comprensión lectora pero enfocada en las habilidades, así que es súper importante que ustedes detecten cuáles son las habilidades que más les cuesta, ¿ya? Porque a partir de eso van a poder ir mejorando más rápido, ¿ya? Bien, gracias por la asistencia, espero que todos hayan anotado su nombre en el chat para que me quedara registrado igual, ¿ya? Y eso, espero que les haya gustado la clase, cualquier duda me pueden escribir, así que cuidarse mucho, nos estamos hablando chicos, chicas, ¿ya? Eso, gracias por la asistencia, saludos a todos, a todas, chao, Chao, profe. chao, Profe, saludos. chao, Chao, profe. chao, Ya, profe, gracias. ya, lo invito a seguir participando más, muy bien.